Señor Decaído ayudó a una mujer con su auto y encontró algo más de lo que esperaba. Para dentro de esa casa vivía Daniel, un hombre que ya no se reconocía en el espejo. El rostro que lo miraba cada mañana era el de un desconocido, ojeras profundas, barba descuidada, y unos ojos sin luz. A sus 42 años, Daniel era apenas una sombra del hombre que había sido. ¿Qué sentido tiene todo esto?, murmuró, dejando caer una taza de café casi intacta sobre la mesa. El silencio fue su única respuesta. Silencio y soledad. Dos presencias constantes en su vida desde hacía 5 años. Desde aquella mañana en que lo esposaron frente a sus empleados, frente a los noticieros, y frente a su esposa, la misma que esa noche lo abandonó con una carta sobre la cama y un "no puedo seguir contigo", escrito con tinta temblorosa. Lo habían acusado de fraude, de corrupción. Un caso millonario que él no cometió, pero que lo arrastró al infierno. Lo perdió todo, su empresa, su reputación, sus amigos, y lo más doloroso, a su hija de 8 años, que fue llevada lejos sin siquiera permitirle despedirse. Aunque después fue declarado inocente, nadie pareció enterarse. Ya era tarde. Las puertas estaban cerradas. Los que antes lo aplaudían ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Y él simplemente se rindió. Cada día era igual. Se levantaba, caminaba en automático, comía lo necesario, y a veces ni eso. Pasaba horas sentado frente a la ventana, viendo la carretera vacía, como si esperara que algo, o alguien, viniera a buscarlo. Pero nadie venía. Nadie lo llamaba. Nadie lo necesitaba. Un día, mientras contemplaba las montañas envueltas en niebla, Daniel se levantó de su sillón de cuero gastado y caminó hasta un estante polvoriento. Sacó una caja de madera. Dentro había fotos antiguas, su hija con trenzas, su esposa en la playa, él mismo con un trofeo en la mano. Su vida pasada. Intocable. Perdida. ¿Cómo llegamos a esto?, susurró, apretando una foto contra el pecho. Las lágrimas brotaron sin permiso, calientes, desordenadas, como si su cuerpo gritara todo lo que su boca no decía. Se dejó caer al suelo, abrazado a los recuerdos, mientras el reloj marcaba las 3:17 de la tarde. Un número insignificante, pero que él recordaría para siempre. Porque fue justo en ese momento, cuando el dolor lo cubría todo, que algo cambió. Un estruendo rompió el silencio. Un motor. Después, un golpe metálico, seco. Daniel se levantó, confundido, secándose el rostro con la manga. Corrió hacia la ventana. A unos metros de su casa, un coche blanco estaba detenido a un lado del camino. El capó humeaba. Alguien estaba de pie junto a él, moviendo los brazos. Frunció el ceño. No estaba acostumbrado a visitas. Menos aún a ayudar a desconocidos. Pero algo, quizás la necesidad de salir de su prisión emocional por un instante, lo empujó hacia la puerta. Tomó una chaqueta vieja, se calzó las botas, y cruzó el umbral. Mientras caminaba hacia el coche, notó que la figura junto al vehículo era femenina. Cabello oscuro recogido en un moño desordenado, chaqueta empapada por la llovizna que comenzaba a caer. ¿Todo bien?, preguntó, con la voz rasposa por el desuso. La joven se giró, sobresaltada. Tenía los ojos grandes, llenos de angustia. Pero aún así, al verlo, esbozó una sonrisa breve. Se me apagó el motor. Iba camino al hospital. No sé qué pasó. Lo siento mucho, no quería molestar, dijo con un hilo de voz. Daniel observó el coche. Un modelo antiguo, desgastado, con una maleta en el asiento trasero y un peluche de jirafa colgando del retrovisor. Algo en ella le resultó familiar, pero no supo decir qué. No es molestia. ¿Puedo echarle un vistazo?, ofreció, acercándose al capó. Mientras revisaba el motor, ella permaneció en silencio. Solo se escuchaban las gotas cayendo sobre la chapa del coche y el suspiro cansado del viento. Parece que es la batería. Tengo una de repuesto en casa.
No es nueva, pero podría servirte para llegar al pueblo, dijo Daniel, sin levantar la vista. ¿En serio haría eso por mí?, preguntó ella, con un brillo inesperado en los ojos. No tengo nada mejor que hacer, respondió con un gesto resignado. Ella soltó una risa suave, casi como un suspiro. Gracias. De verdad. Me llamo Lucía. Él dudó un segundo antes de responder. Daniel. Y en ese momento, en esa tarde gris que parecía una más entre tantas iguales, Daniel no sabía que ese encuentro casual iba a ser el inicio de algo que cambiaría su historia. No sabía que, al ayudar a una mujer con su coche, iba a encontrar algo que no sabía que aún buscaba, una razón para vivir. Porque a veces, la vida nos golpea tan fuerte que creemos que ya no hay regreso. Pero en medio del dolor, en medio del abandono y del silencio, a veces aparece una chispa. Pequeña. Humilde. Sincera. Que poco a poco comienza a encender de nuevo el alma. Puedes sentarte si quieres. Voy a buscar la batería. No tardo, dijo él, quitándose la chaqueta mojada. Lucía asintió con una leve sonrisa y se sentó cerca de la ventana. Se frotó los brazos, temblando. El lugar estaba helado. ¿Vives solo?, preguntó con suavidad, como quien no quiere incomodar. Daniel se detuvo un segundo antes de abrir la puerta del trastero. Bajó la mirada. Sí. Desde hace mucho. No añadió nada más. Desapareció tras una puerta que chirrió igual que la principal. Lucía suspiró. Mientras esperaba, observó un portarretratos caído sobre la repisa. Dudó. Pero la curiosidad la venció. Lo levantó con cuidado. Era una foto de él. Más joven, sonriente, con una mujer rubia a su lado y una niña pequeña sobre los hombros. Todos reían, abrazados frente al mar. Tenías una familia, susurró para sí misma, sin darse cuenta de que Daniel había vuelto y la observaba desde la puerta, con la batería en brazos. Tenía, confirmó él, con la voz quebrada. Lucía se sobresaltó, culpable. Lo siento, no quise, no pasa nada. Todo eso quedó muy atrás, murmuró, dejando la batería sobre la mesa. ¿Sabes? A veces creo que esa foto pertenece a otra vida. A otro hombre. Lucía no supo qué responder. Había una tristeza tan densa en ese ambiente que era difícil respirar. Y, sin embargo, no quería irse. No todavía. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y resistencia. Pero había algo en ella, en sus ojos grandes y sinceros, que le permitió bajar la guardia por primera vez en años. Me acusaron de un crimen que no cometí. Falsificaron documentos, manipularon pruebas. Y mientras yo trataba de entender qué pasaba, mi esposa ya me había dado la espalda. Se llevó a nuestra hija y desaparecieron. Nunca más volví a verlas. Lucía apretó los labios. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era compartido. Era el silencio de dos almas que entendían lo que era perder, lo que era quedarse sin tierra firme bajo los pies. ¿Y nunca intentaste buscarlas?, preguntó después de unos segundos. Daniel soltó una risa amarga. Lo intenté. Pero no sabían quién era yo. No querían saber. Para el mundo, soy un delincuente rehabilitado. Nadie quiere tener algo que ver con eso. Ella lo miró con una mezcla de compasión y rabia. ¿Cómo alguien que hablaba con tanto dolor podía haber sido dejado atrás así, sin lucha, sin perdón? Tal vez no eras tú quien debía pedir perdón, Daniel. Él levantó los ojos, sorprendido. Nadie le había dicho algo así en años. ¿Y tú, Lucía?, preguntó con cautela. ¿Por qué ibas al hospital con tanta prisa? Ella bajó la vista, apretando las manos sobre su regazo. Hay alguien muy importante para mí.
Está internado. El coche me falló justo cuando más lo necesitaba. Daniel asintió lentamente. No hizo más preguntas. Podía sentir que ella también cargaba su propia mochila invisible. Dolor, secretos, tal vez pérdidas que aún no se atrevían a pronunciarse. Gracias por ayudarme, dijo ella con sinceridad. Sé que no tenías por qué hacerlo. Daniel volvió a mirar por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo con persistencia. Tal vez no, pero hacía mucho que no me sentía útil para alguien. Lucía sonrió, apenas. Pero esa pequeña curvatura en sus labios era como una chispa en la penumbra. ¿Sabes? Continuó Daniel, todavía sin mirarla. Cuando te vi ahí, junto al coche, pensé que era una alucinación. Hace tanto que nadie se detiene cerca de mi casa. Y menos alguien que sonría como tú. No estaba sonriendo. Estaba asustada, bromeó ella con dulzura. Él rió. Una risa breve, torpe, pero real. Entonces imagina mi suerte, dijo. Un hombre roto ayudando a una mujer asustada en medio de la nada. Lucía se levantó y se acercó a la mesa donde él había dejado la batería. Tal vez dos almas heridas pueden sostenerse, aunque sea un momento. Daniel la miró. Y por primera vez, sus ojos no parecían vacíos. Había algo distinto. Algo pequeño, casi imperceptible, pero real. La lluvia empezó a amainar. Y con ella, el corazón de Daniel dejó de latir en automático. No entendía por qué, ni cómo, pero presentía que algo había comenzado a cambiar. Afuera, entre las nubes, se coló un rayo de sol tímido, proyectando una línea dorada sobre el parabrisas del coche averiado. Y adentro, dos desconocidos compartían un silencio distinto, cargado de historias no contadas, de caminos rotos y posibilidades inciertas. Porque a veces, no es necesario entender por qué una persona se cruza en tu vida. A veces, basta con sentir que en medio del naufragio, alguien más también está luchando por no hundirse. Y esa sola presencia, ya puede salvarte. Daniel no lo sabía aún. Pero en ese momento, mientras volvía a salir con la batería en las manos y Lucía lo seguía de cerca, la vida había decidido darle otra oportunidad. Una silenciosa. Una inesperada. Una que vendría con más sombras, pero también con luz. El coche seguía ahí, quieto, como si también esperara ser salvado. Al acercarse, Daniel dejó la batería sobre el suelo con cuidado y levantó el capó. Voy a intentar conectarla, dijo sin mirarla. A veces funcionan, a veces no. No te prometo nada. Está bien. Lo que sea que pueda hacerme avanzar, ya es suficiente, respondió Lucía, con una voz más suave que antes. Daniel comenzó a trabajar con manos firmes, aunque el frío entumecía sus dedos. Lucía lo observaba con atención, pero también con una especie de distancia emocional, como si en su mente estuviera en otro lugar. Él lo notó. ¿Estás bien?, preguntó sin dejar de mirar los cables. Pareces lejos. Estoy pensando en cómo un día puede cambiar todo, respondió ella, cruzando los brazos. Te levantas creyendo que tienes el control, y de pronto, todo se cae a pedazos. Lo sé, dijo él, con amargura. Lo sé demasiado bien. El sonido metálico del capó bajando marcó un punto de inflexión en el silencio. Daniel giró la llave de contacto que Lucía le había entregado. El motor tosió. Lo intentó una vez más. Nada. Y entonces, en el tercer intento, el coche rugió débilmente. Como si despertara de un sueño forzado. «Funciona», exclamó Lucía con una mezcla de sorpresa y alivio. Daniel sonrió apenas. «Al menos por ahora. Tendrás que cambiarla cuanto antes. Esta no durará mucho». Ella lo miró como si no supiera cómo agradecerle. «No tengo cómo pagarte, pero gracias». «Gracias de verdad». Daniel negó con la cabeza. «No lo hice por dinero.
Se quedaron en silencio unos segundos. La tensión seguía en el aire, pero era otra. Más tensa. Como si algo no dicho flotara entre los dos. Tengo que irme, dijo Lucía al fin, mirando su reloj. Está internado desde anoche y se interrumpió. ¿Quién? Preguntó él, con curiosidad contenida. Lucía vaciló. Quería decirlo, pero sus palabras parecían pesar más de lo normal. Mi hijo. Está en observación. Algo con los bronquios. Nunca me había asustado tanto, respondió por fin, con la voz quebrada. Es solo un niño, y yo. Daniel la miró como si el mundo se hubiera detenido. ¿Tienes un hijo? Lucía asintió, y sus ojos se humedecieron. Se llama Matías. Tiene 6 años. Es mi vida entera. Todo lo que hago, lo hago por él. Daniel sintió una punzada en el pecho. No supo por qué, pero esas palabras lo tocaron en lo más profundo. Tal vez por la forma en que las dijo. Tal vez por lo que él había perdido. Debe ser fuerte, si tiene una madre como tú, dijo en un intento torpe de consolarla. Lucía sonrió con tristeza. Intento ser fuerte. Pero hay días como hoy, donde siento que no voy a poder más. Daniel bajó la mirada. El aire entre ellos estaba cargado. Cargado de palabras no dichas, de historias paralelas que parecían querer entrelazarse. ¿Puedo acompañarte?, preguntó él, de repente. Lucía frunció el ceño, sorprendida. ¿A qué te refieres? Al hospital. ¿Puedo seguirte en mi camioneta? Por si te falla el coche otra vez, o por si necesitas ayuda con algo. No tienes que decirme nada. Solo, déjame estar cerca. Lucía vaciló. Durante unos segundos lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. Luego asintió, casi con un susurro. Está bien. Ella subió al coche, secándose las lágrimas con la manga. Daniel la observó desde la camioneta, sintiendo una inquietud que no sabía explicar. Algo en su pecho se removía, una sensación antigua que no sentía desde que su hija le sonrió por última vez antes de dormir. Esa sensación de querer proteger, de no estar completamente solo. Mientras seguían el camino hacia el hospital, con la camioneta de Daniel detrás del coche de Lucía, la niebla comenzaba a disiparse. Y aunque el paisaje seguía gris, había algo distinto en el aire. Una promesa, quizás. O el susurro de un destino que acababa de cambiar de dirección. Pero Daniel no lo sabía aún. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un motivo para mirar hacia adelante. Y su instinto, ese que había estado dormido durante años, le decía que Lucía y ese niño, Matías, eran la llave para algo que ni él mismo era capaz de nombrar todavía. Aceleró, con las manos firmes en el volante, sin quitar la vista del coche blanco frente a él. Algo dentro de él susurraba, no la pierdas. Y esa vez, pensaba obedecer. Lucía apagó el motor y salió deprisa, con los ojos fijos en la entrada. Pero al volverse y ver que Daniel también bajaba de la camioneta, sus pasos se detuvieron. No tienes que entrar conmigo, dijo, sin dureza, pero con una barrera invisible en la voz. Ya estoy aquí. Te agradezco de corazón lo que hiciste, pero es mejor que regreses a casa. Daniel asintió con lentitud. Su mirada no era de decepción, sino de respeto. Lo entiendo. Solo quería asegurarme de que llegaras bien. Ella dudó. El viento helado movía su cabello y el abrigo delgado que apenas la cubría. Tenía los ojos cansados, y aún así, brillaban con una fuerza extraña. Como si llevara años resistiendo más de lo que podía soportar. Gracias por no hacer preguntas, murmuró Lucía. Nadie hace eso últimamente. Daniel esbozó una sonrisa suave. No necesitas hablar si no querés. A veces, el silencio también cuida. Lucía desvió la mirada, respirando hondo, como si contuviera algo que no quería salir.
Y entonces, cuando parecía que iba a irse, se giró nuevamente. ¿Vas a quedarte ahí? Si me dejas, respondió él, sin pensarlo. Aunque sea, esperando afuera. Lucía dudó por unos segundos más. Después asintió con la cabeza y corrió hacia las puertas del hospital. Daniel la observó desaparecer por el pasillo iluminado y volvió a sentarse en su camioneta. No sabía qué lo ataba a esa mujer. Pero había algo. Algo que iba más allá de la compasión. Un eco. Una sombra. Un reflejo de su propia alma. Minutos después, ella reapareció con una enfermera junto a ella, ambas caminando con prisa hacia la sala de pediatría. Desde el vidrio empañado, Daniel apenas podía distinguirlas, pero bastaba con verla moverse, con la forma en que sostenía sus manos frente al pecho, para sentir la ansiedad que la devoraba. Los minutos se convirtieron en una hora. Luego en 2. El sol comenzaba a caer, dejando atrás un cielo violeta y espeso. Y justo cuando Daniel pensaba en marcharse, la puerta del hospital se abrió y Lucía salió. No corría esta vez. Caminaba despacio. Con el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Pero al verlo aún ahí, junto a su camioneta, se detuvo y, sin decir nada, comenzó a caminar hacia él. Daniel se puso de pie. No preguntó nada. «Está mejor», dijo ella con voz ronca. Le pusieron oxígeno. Tuvo una crisis por el asma, y el frío, supongo. Yo pensé que era solo una gripe. Pero no. Se le quebró la voz al final. Y Daniel, sin tocarla, solo murmuró, «No es tu culpa». Lucía tragó saliva con fuerza. Miró al cielo oscuro por un momento, como si buscara respuestas allí. Cuando lo vi toser sin parar, con los labios morados, sentí que el mundo se me rompía. No tienes idea, Daniel. Sentí que me arrancaban el alma. Él cerró los ojos por un instante. Sí sabía. Lo sabía mejor de lo que ella imaginaba. Cuando mi hija tenía fiebre, yo solía cargarla en brazos y caminar con ella por horas, aunque no pudiera hacer nada más. Porque al menos así sentía que estaba haciendo algo. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Tienes una hija? Daniel asintió lentamente. Tenía. No murió, pero me la quitaron igual. Hace años que no sé nada de ella. Ella se acercó un poco más, como si sus pasos fueran guiados por algo más fuerte que la lógica. ¿Y cómo haces para seguir, sin saber? No sigo, respondió él con sinceridad. Solo respiro. Día tras día. Como si no doliera. Lucía bajó la mirada. Y en ese instante, una lágrima escapó de sus ojos sin que ella pudiera detenerla. Yo nunca hablo de esto con nadie. Ni siquiera con mis amigas. Pero no tengo muchas, en realidad. Nunca quise parecer débil. Siempre estoy sonriendo. Siempre fuerte. Pero por dentro estoy llena de grietas. Las grietas también dejan pasar la luz, susurró él. Ambos quedaron en silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Daniel con voz suave. Lucía asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. ¿Dónde está el padre de Matías? La pregunta flotó en el aire como una nube cargada de tormenta. Lucía endureció la expresión. Su mirada cambió, se volvió más distante, más fría. No está. Nunca estuvo, en realidad. No le interesa. Y yo tampoco quiero que vuelva. Daniel asintió, aunque por dentro algo se removía. No era celos. No era rabia. Era otra cosa. Una intuición que no entendía del todo. Lo siento, dijo simplemente. No sientas nada por él. Pero, gracias por quedarte. No tienes idea de cuánto lo necesitaba. Tal vez sí, respondió él, con una leve sonrisa. Lucía volvió a mirarlo.
Esta vez no había barreras en sus ojos, solo agotamiento y confianza. Una confianza silenciosa que nacía del dolor compartido, de la compañía inesperada. Deberías irte. Ya es tarde. No tengo a dónde ir, en realidad, confesó Daniel. Pero sí, iré. Ella dudó por un segundo. ¿Te veré otra vez? Daniel se quedó en silencio. No por inseguridad, sino porque esa pregunta le había devuelto un soplo de esperanza. Solo si tú quieres, dijo finalmente. Lucía asintió. Quiero. Él subió a la camioneta. Lucía regresó al hospital. Y en ese cruce de miradas, justo antes de que las puertas se cerraran tras ella, algo cambió. No eran dos extraños ya. Eran dos personas que, sin proponérselo, acababan de abrir una puerta a algo que ninguno de los dos estaba preparado para sentir de nuevo. Y mientras Daniel conducía de regreso a su casa, con las luces de la calle reflejándose en el parabrisas, su corazón, por primera vez en años, latía con un propósito. El eco de su última pregunta, ¿te veré otra vez?, retumbaba dentro de él como un tambor lento y grave. Algo se había movido en ese instante, algo que ni el tiempo ni el miedo pudieron evitar. Pero a la vez, una sensación inquietante le apretaba el pecho. Había algo en Lucía que no terminaba de entender. Una tristeza más profunda que la que confesaba. Como si guardara dentro de sí una verdad demasiado grande, demasiado peligrosa. Al llegar a casa, Daniel apagó el motor, pero no bajó. Se quedó allí, en la oscuridad, con el volante entre las manos y la mirada perdida. Por un momento, creyó que quizás se estaba engañando. Que estaba buscando sentido donde no lo había. Que una coincidencia no era un mensaje del destino. Pero entonces, al meter la mano en el bolsillo de su chaqueta para sacar las llaves, sus dedos tocaron algo que no recordaba haber guardado. Lo sacó. Era una pulsera infantil. De hilo trenzado, con cuentas de colores desgastadas por el uso. En el centro, un pequeño dije con la inicial M. Se le congeló el cuerpo. La miró con las cejas fruncidas, y una punzada helada le atravesó el estómago. Aquella pulsera no era suya. Estaba en su bolsillo porque había caído ahí. De inmediato, recordó a Matías. La forma en que Lucía habló de él. Su edad. Su enfermedad. Y de pronto, flashes borrosos comenzaron a encenderse en su mente. Imágenes sueltas. Una sala blanca. Risas. Una enfermera de cabello oscuro, y él. Él, sentado en una banca metálica, sonriendo tímidamente mientras alguien le ofrecía un café. Sus recuerdos eran fragmentos rotos. Pero estaban ahí. Algo dentro de él comenzó a agitarse como un animal encerrado. Lucía. Murmuró, apenas en voz audible. ¿Dónde te he visto antes? Se bajó de la camioneta con la pulsera aún en la mano y entró a su casa como si caminara entre niebla. Encendió la lámpara de la sala y se sentó en el suelo, junto al estante donde guardaba una caja de madera que no abría desde hacía años. La abrió con dedos temblorosos. Fotos viejas. Cartas. Papeles de la prisión. Y al fondo, una hoja doblada en 4 partes. La desplegó. Era un dibujo infantil, hecho con crayones, un hombre de cabello castaño con una sonrisa grande, al lado de una mujer de bata blanca. Arriba, en letras torcidas, estaba escrito, «Gracias por cuidar de mi mami». Daniel se quedó helado. Ese dibujo lo había guardado porque, durante los días más oscuros de su encierro, alguien se lo había entregado. Una voluntaria que atendía a los presos con enfermedades psicológicas. Una chica joven, de mirada dulce, y ojos que brillaban incluso entre tanto dolor. Lucía. No puede ser, susurró, con los ojos empañados. Se puso de pie de golpe, como si necesitara moverse para poder pensar. Su respiración era agitada. El corazón golpeaba en su pecho con violencia. La había conocido. Años atrás.
En aquel lugar infame, cuando todos lo señalaban como un criminal, ella se había sentado frente a él sin miedo. Y lo había escuchado. Habían compartido tardes enteras hablando de libros, de infancia, de lo que significa perderse sin saber si un día uno va a volver. Y una noche, Daniel se llevó las manos a la cabeza. No podía recordarlo todo. Era como si su mente lo protegiera de algo demasiado fuerte. Pero algo dentro de él le gritaba que Matías no solo tenía la inicial de la pulsera. Tenía su risa, sus ojos, su misma manera de fruncir el ceño. Temblando, se sentó otra vez, con la cabeza baja. Una lágrima cayó sobre la foto de su hija, empapando una esquina. «¿Por qué no me lo dijiste, Lucía?», murmuró, con la voz rota. Quizás ella lo creyó culpable. Quizás pensó que él nunca sabría cuidar de alguien. O quizás, simplemente tuvo miedo. Pero en ese instante, algo más fuerte que el dolor comenzó a crecer en su interior. Una necesidad. Un fuego. No por venganza. No por orgullo. Sino por amor. Por esa pequeña criatura que respiraba ahora con dificultad en una cama de hospital. Por esa mujer que había cargado sola con el peso del silencio, de la culpa, de una historia a medias. Daniel se levantó con el rostro empapado en lágrimas. Subió a su camioneta, aferrando la pulsera con fuerza. Y mientras la lluvia empezaba a caer de nuevo, sintió que esta vez no iba a huir. No iba a esconderse. Tenía que saber la verdad. Toda. Una llave hacia un pasado que ya no podía evitar. Una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Al llegar, se estacionó en un rincón apartado del hospital. El reloj del tablero marcaba las 2:34 de la mañana, pero él no tenía sueño. Tenía fuego. Una urgencia que le quemaba el pecho. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo empezar. Solo sabía que tenía que verla. Que tenía que entender. Bajó con la chaqueta empapada y el alma en carne viva. Entró por urgencias. Nadie le preguntó nada. El hospital a esas horas tenía el silencio de una iglesia vacía. Caminó por los pasillos en penumbra, guiado solo por la intuición, hasta que la vio. Sentada en un banco de metal, con la cabeza apoyada contra la pared y los ojos cerrados. Lucía. Daniel se detuvo. Por un instante, solo la observó. El rostro agotado, los labios entreabiertos, la tensión aún viva en sus hombros. En sus manos, un vaso de café frío que no había tocado. Parecía un soldado después de una guerra. Lucía, susurró. Ella abrió los ojos de golpe. Tardó unos segundos en reconocerlo. Después se incorporó, confundida. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Pensé que te habías ido», dijo, con la voz apagada. Daniel se acercó despacio. No se sentó. No aún. No podía. Había algo que no me dejaba dormir. Algo que no entendía, hasta que encontré esto. Le mostró la pulsera. Lucía la reconoció al instante. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Estaba en mi chaqueta. Matías debió dejarla ahí sin querer, o quizás no fue sin querer, dijo Daniel, intentando leer su expresión. Y entonces recordé una imagen, un dibujo, una sonrisa. Y luego me acordé de ti. De tu voz. Lucía bajó la mirada. Tragó saliva, con los ojos vidriosos. Daniel, ¿por qué no me lo dijiste?, interrumpió él, con la voz quebrada. ¿Por qué te quedaste callada todos estos años? Lucía cerró los ojos, como si el peso de esa pregunta le cayera sobre los hombros como una avalancha. Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que lo rechazara. Miedo de no ser suficiente para sostenerlo todo sola, y a la vez, no poder soltarte. Daniel se sentó junto a ella, sin tocarla.
Su cuerpo entero vibraba. ¿Es mío?, preguntó, sin rodeos. Ya no podía contenerlo más. ¿Matías es mi hijo? Lucía giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. Sí. Un silencio brutal cayó entre ellos, como un puñal que corta el aire. Daniel no supo si llorar, si reír, si gritar. Solo se llevó las manos al rostro y se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. Lucía lo miraba con miedo, con culpa, con amor. Todo al mismo tiempo. Estábamos rotos, los dos, murmuró ella. Cuando pasó, yo tampoco sabía qué sentir. Fuiste el único que me vio en ese lugar, en medio de tanto sufrimiento. Me escuchabas. Me hablaste con respeto. Me trataste como si fuera a alguien real. Y entonces, pasó. Fue una sola vez. Pero después tú desapareciste. Te trasladaron. No supe más de ti. Y cuando supe que estabas fuera, ya era tarde. Tenías tu propia batalla. Yo tampoco quería cargar tu vida con un hijo que no pediste. No lo pedí porque no lo sabía, exclamó él, con la voz rota. ¿Cómo pudiste guardártelo? Lucía apretó los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. Porque pensé que así te protegía. Que si te lo decía, ibas a odiarme. Pensé que era lo correcto. ¿Correcto para quién?, susurró él, bajando la cabeza. Me quitaste 6 años de su vida. 6 años. Yo podría haber estado. Aunque fuera como una sombra. Pero al menos, habría estado. Lucía empezó a llorar, en silencio. Lágrimas gruesas, que no intentó esconder. Lo siento, Daniel. Cada día me arrepiento. Pero ahora, no sé cómo reparar esto. Déjame conocerlo, pidió él, sin rabia, sin exigencias. Solo con una súplica que le salía del alma. No quiero sacártelo. No quiero cambiar su mundo. Solo quiero verlo. Escucharlo. Saber quién es. ¿Quién soy? Lucía lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De verdad, quieres eso? Quiero todo lo que no supe que ya tenía. Quiero mirar a ese niño y saber que, aunque sea tarde, llegué. Lucía no respondió. Pero su mano, temblando, buscó la suya. La tomó. Y en ese gesto, pequeño y cargado de historia, todo lo demás pareció desvanecerse. El miedo, la culpa, la rabia. Lo único que quedó fue la verdad. Una verdad cruda, imperfecta, pero sincera. Daniel era padre. Ella había amado en silencio. ¿Y Matías? Matías había esperado sin saber a quién esperaba. Se quedaron así, tomados de la mano, respirando en sincronía. Lucía caminaba delante de él, con pasos lentos, casi temerosos. Había accedido a mostrarle a Matías, pero su cuerpo entero parecía temblar con la decisión. Daniel la seguía en silencio, con el corazón latiéndole en la garganta, como si cada paso lo acercara no solo a una puerta de hospital, sino a una vida que había perdido sin saber que existía. Está en la sala 5, murmuró Lucía, sin girarse. Está dormido. No hagas ruido, por favor. Se despierta fácilmente. Daniel asintió, aunque ella no pudiera verlo. Sus dedos apretaban la pulsera infantil que aún no había podido devolver. Apretarla lo mantenía anclado, como si al soltarla, todo pudiera esfumarse. Lucía empujó suavemente la puerta. La habitación era pequeña, cálida, iluminada apenas por una lámpara tenue sobre la pared. En la camita blanca, un niño dormía de lado, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole parte del rostro. Tenía el cabello oscuro y suave, revuelto sobre la almohada. La mano izquierda colgaba hacia afuera, sosteniendo con fuerza un muñeco de trapo gastado por el uso.
Daniel se quedó en la entrada, sin atreverse a avanzar. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no le pidió a nadie. Lágrimas que venían de lo más profundo, de lo que nunca había tenido, de lo que ni siquiera se atrevió a desear. ¿Él sabe de mí?, preguntó, con un hilo de voz. Lucía se apoyó contra la pared, con la mirada fija en su hijo. No con nombre. Pero, si le hablo de ti. Como un cuento. Le digo que hay un hombre valiente que camina por el mundo, que se perdió un tiempo, pero que un día va a encontrar el camino de regreso. Daniel tragó saliva, apretando los dientes. Sentía el alma quebrarse. ¿Y él? ¿Te pregunta por mí? A veces, dijo, con voz baja. Me dice que sueña contigo. Aunque no sabe cómo es tu cara. Solo dice que hay un señor bueno que lo mira desde lejos, y que le canta bajito. Daniel se llevó una mano al rostro, tratando de contener el llanto, pero fue inútil. Las lágrimas caían sin freno, saladas, tibias, vivas. ¿Puedo acercarme? Lucía dudó un segundo. Después asintió. Sí. Pero despacio. Solo obsérvalo. Por ahora, eso basta. Daniel caminó hasta la cama con pasos de pluma. Se agachó, apoyó los codos en sus rodillas y se quedó ahí, mirando. Mirando de verdad. Cada detalle. Las pestañas largas. El pequeño surco en el mentón. El movimiento leve del pecho. Sintió que el mundo se detenía, que todo el dolor, la soledad, los años perdidos, tomaban forma en ese niño dormido. Hola, campeón, susurró, sin esperar que lo oyera. No sabes cuánto he tardado en encontrarte, pero ya estoy aquí. No voy a desaparecer esta vez. Matías se movió un poco. Frunció el ceño dormido. Y entonces, como si su cuerpo reconociera una presencia conocida, estiró la manito hacia el aire, y sin querer, rozó los dedos de Daniel. Un contacto mínimo. Pero fue como un disparo al alma. Daniel se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. El niño volvió a acomodarse. No despertó. Pero una sonrisa leve se dibujó en sus labios mientras apretaba el muñeco de trapo contra el pecho. Lucía lo observaba en silencio. Y en sus ojos no había juicio. Solo lágrimas. Lágrimas por lo que había guardado tanto tiempo. Lágrimas por verlos, finalmente, juntos. Es igual a ti cuando duerme, murmuró. Daniel no despegaba la vista del niño. Nunca supe que se podía amar así, sin conocer. Como si algo dentro de mí siempre lo hubiera esperado. Siempre te esperó, Daniel, respondió ella, con la voz temblorosa. Aunque no supiera tu nombre, siempre te esperó. El silencio volvió a abrazarlos. Pero esta vez no dolía. Era un silencio lleno. Vivo. Como una pausa necesaria entre respiraciones. Después de un rato, Daniel se puso de pie, con dificultad. No quería irse. Pero entendía que el momento había sido un regalo. Uno que debía sostener con cuidado. Gracias, dijo, volviéndose hacia Lucía. Gracias por esto. Por confiar. Por dejarme verlo. Ella asintió, sin decir nada. Solo lo miraba con una mezcla de ternura y culpa. No sé qué va a pasar ahora, confesó. No sé cómo se hace esto. No tengo respuestas. Solo tengo miedo. Daniel se acercó, y por primera vez, le tomó la mano. La sostuvo con firmeza. Yo tampoco tengo respuestas. Pero tengo una promesa, no me voy a ir. No esta vez. Pase lo que pase, voy a estar aquí. Para ti, y para él. Lucía bajó la mirada, llorando en silencio. Pero esta vez, no se soltó. A lo lejos, la máquina que controlaba el oxígeno de Matías seguía su ritmo constante. Y afuera, sin que ninguno lo notara,
el cielo empezaba a clarear. Un nuevo día se abría paso. Uno distinto. Uno que, quizás, traía consigo el inicio de todo. Daniel no se había movido. Seguía sentado en el banco, con la cabeza recostada contra la pared, los ojos abiertos, pero fijos en un punto invisible. A su lado, Lucía dormía apoyada en su hombro, extenuada por la noche, por las verdades reveladas, por la montaña emocional que habían escalado juntos. Él la miró de reojo. Había algo frágil en ella cuando dormía. Como si toda la fuerza que mostraba durante el día se desvaneciera al cerrar los ojos. Como si, por fin, pudiera rendirse por unas horas. Entonces escuchó un sonido. Un quejido suave, arrastrado. Provenía de la habitación. Daniel se levantó con cuidado de no despertar a Lucía y se acercó a la puerta entreabierta. Matías se removía entre las sábanas. Se quejaba, con la voz ronca, y su manito temblaba encima de la manta. Daniel entró sin pensar. Se acercó despacio, con pasos que apenas hacían ruido sobre el suelo encerado. SHHH. Tranquilo, campeón, susurró con voz baja y temblorosa. El niño abrió los ojos a medias. Tenía la mirada perdida, todavía atrapado entre el sueño y la fiebre. Cuando lo vio, parpadeó lentamente, como si su mente tratara de reconocer ese rostro. «Papá», dijo, con una voz tan suave que rompió el aire como un cristal fino. Daniel sintió un latigazo en el pecho. El niño lo había dicho sin pensar, sin saber, como si lo supiera desde antes. Como si su alma hubiera recordado lo que la vida le negó. «Sí», dijo Daniel con lágrimas asomando de golpe. «Soy yo, hijo. Estoy aquí». Matías estiró la mano, buscando algo. Daniel la tomó sin dudarlo, sintiendo la tibieza febril de esa piel diminuta, esa vida que había surgido de él sin que lo supiera. Lucía apareció en la puerta. Lo había escuchado todo. Se quedó quieta, con la mano sobre el marco, conteniendo la respiración. «¿Dónde estabas?», preguntó Matías, con la mirada aún borrosa. Daniel tragó saliva. «Estaba perdido. Pero encontrarte fue lo mejor que me pasó. Nunca más me voy a ir, ¿sí?». El niño cerró los ojos otra vez, como si esas palabras hubieran sido todo lo que necesitaba. Apretó con más fuerza su mano, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Lucía se llevó una mano al pecho. Las lágrimas bajaban por sus mejillas en silencio. No por tristeza. Por algo más profundo. Algo que llevaba años esperando y que por fin sucedía. Después de unos minutos, Daniel volvió a salir de la habitación. Cerró la puerta con cuidado. No dijo nada. Solo caminó hacia Lucía. Se quedaron frente a frente, sin tocarse, pero respirando el mismo dolor, el mismo alivio, la misma nueva verdad. «Te reconoció», dijo ella, incrédula. «Nunca te había visto, y te llamó así». Él ya sabía. Aunque no supiera cómo, respondió Daniel con voz ronca. «Es como si el cuerpo, el corazón, siempre lo hubiera sabido». Lucía bajó la mirada. «Ahora que lo sabes, ¿qué sabes quién es, lo que significa, todo lo que representa, sigues queriendo estar?» Daniel dio un paso hacia ella. Sus ojos se mantenían firmes, cargados de emoción. «Ahora más que nunca. No hay nada más verdadero en mi vida que él. ¿Y tú?». Ella intentó hablar, pero la voz se le quebró antes de salir. Daniel se acercó un poco más. «No estoy diciendo que sea fácil. No lo será. Pero quiero caminar este camino. Quiero conocerte de nuevo. Conocerlo a él. Ver cómo ríe, cómo corre, cómo pelea contigo cuando no quiere bañarse. Quiero estar ahí. Aunque sea tarde, quiero llegar». Lucía no pudo contenerse más. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Por primera vez, sin miedo. Sin reservas.
sin el peso del secreto. Y Daniel la abrazó como si la hubiera estado esperando toda la vida. Como si esa mujer rota y valiente fuera la única persona capaz de devolverle el sentido. Después del abrazo, se quedaron así, tomados de las manos, sentados otra vez en el banco del pasillo. Ya no como dos extraños, sino como dos sobrevivientes. ¿Y ahora?, preguntó ella, con voz suave. ¿Qué hacemos ahora? Daniel miró hacia la puerta cerrada donde su hijo dormía. Ahora aprendemos a ser familia. Pero ni él ni Lucía sabían que esa decisión, tan sencilla en palabras, tan profunda en intención, iba a desencadenar una tormenta más adelante. Porque cuando el amor reaparece después del abandono, también regresan las sombras del pasado. Y alguien, desde lejos, ya los estaba observando. Esperando el momento exacto para derrumbar lo que apenas comenzaba a construirse. El silencio entre ellos era distinto ahora. No era un muro. Era un puente. Tengo miedo, confesó Lucía, sin apartar la vista de Matías. Daniel no respondió de inmediato. Solo asintió, como si esa emoción también viviera en su pecho. Yo también. Pero no me voy a ir. No después de haber llegado tan lejos. Ella lo miró por fin. ¿Y si se rompe todo otra vez? ¿Y si te hacen daño otra vez por estar con nosotros? Prefiero eso, respondió, a no haber estado. Prefiero que el mundo me golpee 1000 veces, si eso significa poder sostener su mano aunque sea por 5 minutos. Lucía cerró los ojos. Había una lucha dentro de ella. Una parte quería creer en esa promesa. Otra, aún marcada por la decepción, le susurraba que no confiara. Pero entonces, Matías se removió, y ella volvió a centrar todo en él. Hay algo que no te conté, dijo después de un largo silencio. Algo que, tal vez cambia todo. Daniel se tensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Había algo en su tono, en su pausa, que lo preparó para una verdad incómoda. ¿Qué es? Lucía suspiró y se levantó. Caminó hasta la ventana y apoyó las manos sobre el marco. No lo miró cuando habló. Durante tu encierro, hubo alguien más. Alguien que también estaba involucrado en tu caso. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? Julián Cordero. Ese nombre cayó como un golpe seco. Daniel se puso de pie, lento, como si su cuerpo recordara demasiado bien ese apellido. ¿Cordero? ¿El mismo Julián que trabajaba conmigo? Sí, confirmó ella con los ojos clavados en el horizonte. Después de tu arresto, él apareció en el hospital. Yo no sabía quién era al principio. Solo sabía que era nuevo en la administración. Se presentó como alguien que quería mejorar los programas sociales. Parecía interesado en ayudar. Daniel sintió un nudo en el estómago. Él fue quien me traicionó. Quien falsificó los documentos. Yo lo protegí. Confié en él. Y me destruyó. Lucía se giró, con los ojos cargados de culpa. Cuando me di cuenta de quién era, ya era tarde. Él ya sabía de mí. Y después, supo de Matías. El corazón de Daniel se paralizó. ¿Qué quieres decir? Nunca se lo dije directamente, aclaró Lucía. Pero me seguía. Hacía preguntas. Me observaba. Yo siempre me cuidé. Pero hace un mes, vino a mi casa sin avisar. Me dijo cosas horribles. Que si no cooperaba, podría revisar mi historial, cuestionar mis ingresos, mis horarios, la custodia de Matías. Daniel dio un paso hacia ella, con la furia creciendo en la voz. ¿Te amenazó? Sí, admitió, sin rodeos. Y yo no sabía qué hacer. Me aterraba perder a Matías. Así que me callé. Pensé en irme. Pensé en desaparecer. Pero no tenía a dónde. No podía más. Daniel cerró los puños.
El aire alrededor de él se volvió denso, pesado. Su mirada ardía. No con ira ciega, sino con una determinación que no sentía desde que intentó defender su nombre la primera vez, y nadie lo escuchó. Voy a protegerlos, dijo, cada palabra cargada de promesa. No voy a permitir que ese hombre vuelva a dañarte. Ni a ti, ni a Matías. No esta vez. No quiero arrastrarte otra vez al infierno, dijo Lucía, temblando. Apenas está saliendo, ya estuve en el infierno, Lucía, interrumpió él con voz firme. Pero ahora no estoy solo. Y eso lo cambia todo. Lucía se cubrió la boca con la mano, conmovida. Su cuerpo se quebraba entre el alivio y el miedo, entre el deseo de confiar y el terror a que todo se desmoronara. No sé si tengo la fuerza para una guerra más. Daniel se acercó y le sostuvo el rostro con ambas manos, con una suavidad casi sagrada. No tienes que luchar sola. Me tienes a mí. Y ella, por fin, se permitió llorar. Llorar de verdad. No por debilidad, sino porque alguien le había ofrecido sostenerla. Porque después de años cargando con todo, por fin había un hombro donde rendirse. Daniel la abrazó fuerte, con el corazón latiendo contra su pecho, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Porque Julián no era un hombre que se detuviera ante el amor, la verdad o la justicia. Era un depredador. Y ahora sabía que Daniel había vuelto. Pero esta vez no iba a rendirse. No iba a caer en silencio. Porque cuando un padre descubre que tiene algo que proteger, algo que amar, ya no es el mismo hombre. Aniel llevaba horas sin dormir, sentado frente al escritorio del cuarto de visitas del hospital con una carpeta vieja abierta frente a él. Había llamado a un contacto que aún le debía un favor, un excolega que trabajaba en una firma de auditoría forense. Le pidió todos los archivos disponibles de la antigua investigación que lo llevó a prisión, especialmente los que habían sido olvidados por el sistema judicial. Necesitaba reconstruir todo desde el principio. Esta vez no para salvarse, sino para protegerlos a ellos. Lucía lo observaba desde la puerta. No había querido interrumpirlo, pero ver a Daniel así, con las mangas arremangadas, el ceño fruncido y los ojos clavados en cada línea como si estuviera desactivando una bomba, le removía algo profundo en el pecho. «Estás metiéndote otra vez en ese infierno», dijo ella finalmente, con voz baja. Daniel levantó la mirada, agotado, pero firme. «No tengo otra opción, Lucía. Si Julián sigue teniendo poder aquí, si puede tocar tu vida y la de Matías, tengo que exponerlo. Pero para eso, necesito recordar todo lo que mi mente se negó a procesar». «¿Y si te destruye otra vez?», preguntó, acercándose. «¿Y si ahora no hay salida? ¿Y si no hago nada y él les arrebata todo?», replicó con una calma tensa. «Ya me destruyó una vez. Pero ahora tengo una razón para levantarme. Esta vez no estoy peleando por mi nombre. Estoy peleando por ustedes». Lucía lo miró con los ojos enrojecidos. Quiso abrazarlo, pero se contuvo. No quería ser la que lo salvara, sino la que luchara a su lado. «Yo también tengo cosas que olvidar», confesó, sentándose frente a él. «Hay recuerdos de esa época, de lo que viví contigo en el centro de reclusión, que he intentado borrar porque me hacían daño. Pero quizás ya es hora de mirar hacia atrás con otra intención. No para castigarnos, sino para entender cómo llegamos hasta aquí». Daniel asintió, con un suspiro profundo. Sacó de la carpeta un documento fotocopiado. Lo extendió frente a ella. Esto fue el principio del fin. Un contrato falso, firmado con mi rúbrica copiada. Es la primera prueba que usaron para acusarme de desviar fondos de la fundación. Julián lo introdujo en la auditoría 2 días antes de que todo estallara. Lucía se inclinó para mirar. «Este nombre, esta firma de testigo», dijo, señalando un campo en el documento. «Yo la reconozco. Es de alguien del hospital. De una enfermera que ya no trabaja más. Diana Solís.
Daniel la miró con intensidad. ¿Estás segura? Sí. Ella fue mi compañera en los primeros años. Después la despidieron sin motivo. Siempre me pareció extraño. Daniel sintió que algo se alineaba. Pequeño, pero sólido. ¿Podrías encontrarla? Puedo intentarlo. No tengo idea de dónde vive ahora, pero puedo preguntar. Los dos se quedaron en silencio por unos segundos, con las miradas perdidas, sabiendo que estaban caminando sobre una cuerda floja. Cada descubrimiento era una grieta más en el terreno de Julián. Y eso, inevitablemente, provocaría una reacción. Lucía tomó la carpeta entre sus manos. Su mirada se endureció. ¿Sabes qué me molesta más? Que yo lo vi moverse como si nada en estos pasillos. Lo saludan, lo admiran. Viste trajes caros, sonríe a las cámaras, da discursos sobre ética y servicio. Y detrás de todo eso, está podrido. Lo sé. Y por eso duele más. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la sala, con pasos pesados, como si cada recuerdo que volvía lo empujara hacia adelante. Recuerdo que él venía a casa. Jugaba con mi hija. Me pedía consejos sobre su carrera. Yo le abrí las puertas como a un hermano, y él me clavó un cuchillo por la espalda. Lucía se acercó por detrás, tocándole el brazo con suavidad. No estás solo, Daniel. Ya no. No sé cómo va a terminar esto, respondió él, dándose la vuelta. Pero si tengo que arrastrar a ese hombre al infierno con tal de que Matías tenga una vida sin miedo, lo haré. Lucía sostuvo su mirada, sin apartarse. Entonces, empecemos. Si vas a luchar, no lo harás solo. Una vibración interrumpió la tensión. El celular de Lucía comenzó a sonar. Ella contestó, con Daniel observando cada expresión en su rostro. Lo que escuchó al otro lado de la línea hizo que su rostro palideciera. ¿Qué pasa?, preguntó él, acercándose de inmediato. Lucía colgó el teléfono con la mano temblorosa. Julián fue a la escuela de Matías esta mañana. Preguntó por sus horarios. Quería saber quién lo recogía todos los días. Dijo que tenía autorización para revisar sus registros. Daniel apretó los dientes. Está acelerando. Sabe que lo estamos buscando. Lucía lo miró con los ojos llenos de miedo. Nos va a hacer daño, Daniel. Está usando a Matías como amenaza. Daniel sintió cómo se encendía una llama salvaje dentro de él. Un fuego ancestral. El fuego de un padre dispuesto a todo. Entonces vamos por él. No vamos a esperar el golpe. Esta vez, nosotros atacamos primero. Lucía asintió, y por primera vez, no tembló. Afuera, las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Lucía caminaba de un lado a otro del cuarto de descanso con el teléfono en la mano, marcando números, dejando mensajes, pidiendo explicaciones en la escuela. No obtenía respuestas claras. Todo eran evasivas. No sabíamos que no estaba autorizado. Pensamos que era parte del equipo médico. Tenía una carta firmada. Daniel la observaba desde la silla, con los puños cerrados, la mandíbula tensa, los ojos encendidos por una mezcla de rabia y protección. Nunca había sentido algo así. No se trataba solo de indignación. Era algo más feroz. Más animal. Lucía, dijo al fin, levantándose. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Qué?, preguntó ella, frenando en seco. A Matías. No está seguro en este hospital. Si Julián está moviéndose así, si se atrevió a ir a la escuela, ¿quién nos dice que no intentará acercarse aquí? Tiene contactos, tiene dinero, puede manipular a cualquiera. Pero no podemos sacarlo. Está con tratamiento, necesita oxígeno, controles constantes. Daniel se acercó, tomándole las manos. No estoy diciendo que lo saquemos sin sentido. Estoy diciendo que busquemos otra opción.
Otro hospital. Una clínica privada. Algo fuera del alcance de Julián. Yo puedo pagar. ¿Tú? Preguntó, sorprendida. He guardado dinero todos estos años. No mucho, pero suficiente. Lo tenía por si algún día podía empezar de nuevo. Y ese día es hoy. No pienso seguir acumulando para una vida que no existe cuando tengo una que proteger justo frente a mí. Lucía tragó saliva. Su mirada era un mar revuelto. Parte de ella quería gritarle que no podían huir. Que estaban cansados de esconderse. Que ya era suficiente de correr. Pero otra parte, la que veía a Matías dormir con la mascarilla puesta, débil y vulnerable, sabía que Daniel tenía razón. Conozco a una doctora, dijo al fin, respirando hondo. Trabaja en una clínica pequeña a las afueras de la ciudad. Es discreta. Humana. Podría ayudarnos, pero necesitaré hablar con ella en persona. Y rápido. Voy contigo, dijo él sin dudar. No. Tú quédate con Matías. No quiero que esté ni un segundo sin ti. Daniel asintió. Había en esa frase una carga de confianza que no necesitaba explicación. Lucía tomó su abrigo, se detuvo en la puerta y lo miró una última vez antes de salir. Gracias por no dejarme caer. No estoy aquí para sostenerte, respondió él con suavidad. Estoy aquí para caminar a tu lado. Y si caes, caemos juntos. Lucía salió. Daniel se quedó solo. Caminó hasta la habitación de Matías. Entró. El niño estaba despierto, mirando por la ventana con los ojos grandes, todavía cansado, pero atentos. Al ver a Daniel, sonrió levemente. Hola, dijo con voz débil. Hola, campeón. ¿Dónde está mamá? Fue a buscar un lugar más bonito para que puedas ponerte fuerte más rápido. Matías lo observó en silencio. Luego levantó la mano con esfuerzo. ¿Tú te vas a quedar? Daniel se acercó y se sentó a su lado. No pienso moverme. ¿Sabes? Tengo muchas cosas que quiero hacer contigo. ¿Cómo qué? Como enseñarte a andar en bicicleta, ir al parque, construir un castillo con cojines en la sala, y, si tú quieres, también, decirte todas las noches que te quiero, aunque no te guste que te abracen. Matías sonrió. Cerró los ojos. A mí sí me gusta, pero solo cuando es de verdad. Daniel sintió como algo se rompía dentro de él. Con suavidad, acarició la frente del niño. En ese gesto había años de amor acumulado, retenido, escondido detrás del miedo. De repente, su celular vibró. Un número desconocido. Contestó, alerta. Sí. Del otro lado, una voz áspera, grave. Señor Daniel Márquez, pensé que era más inteligente. No imaginé que se atrevería a volver al juego. Daniel se congeló. Julián. ¿Sabes lo que estás haciendo, no? Estás jugando con fuego. Y ya sabes cómo terminan los que se acercan demasiado. No voy a retroceder, respondió Daniel, con la voz firme. No esta vez. Ahora tengo por quién pelear. ¿Por quién? ¿Por esa mujer que te mintió? ¿Por ese niño que ni siquiera conoces bien? No seas ridículo, Daniel. Ellos no son tu responsabilidad. Pero si insistes, te juro que te arrepentirás. Daniel apretó el teléfono contra la oreja, furioso. ¿Vas a amenazar a un hombre que ya no tiene miedo de perder? Hubo un silencio breve del otro lado. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sí tengo. Con un cobarde que destruye vidas para ocultar su podredumbre. La llamada se cortó. Daniel bajó lentamente el teléfono. Respiró hondo. Luego miró a Matías, dormido otra vez. Y en ese instante, supo que no había vuelta atrás. Julián había declarado la guerra. Lucía aún no regresaba de la clínica.
Su mensaje había llegado hace una hora, está dispuesta a ayudarnos. Estoy cerrando detalles. En cuanto pueda, vuelvo. Pero algo en el estómago de Daniel no lo dejaba en paz. Un presentimiento. Un susurro oscuro que le erizaba la piel. Afuera, pasos. Daniel se levantó de inmediato. Caminó hacia la puerta y la entreabrió, asomándose con precaución. El pasillo estaba vacío, pero una figura al final, cerca del ascensor, se desvanecía tras una esquina. No alcanzó a verle el rostro, pero lo sintió con certeza, que esa presencia no era cualquiera. Cerró la puerta con seguro y regresó junto a Matías. Encendió la luz tenue de la lámpara, la suficiente para ver sin perturbar el sueño del niño. Su celular vibró. Era Lucía. «Hola», contestó al instante. Daniel, su voz sonaba agitada, quebrada. «Estoy en el estacionamiento. Algo no va bien. Un coche me siguió todo el camino. No pude ver la placa, pero lo tengo claro, era él. Voy para allá», dijo sin pensar, tomando las llaves de su camioneta. «Quédate dentro del coche. Asegúrate de que las puertas estén cerradas. No salgas». «¿Y Matías?» «Lo dejo con una enfermera de confianza. No me tardo». Colgó y salió en busca de la enfermera que había estado de guardia toda la tarde. Al encontrarla, le explicó rápido la situación, sin entrar en detalles. Ella, que ya conocía parte de su historia por Lucía, accedió de inmediato. «No te preocupes. Lo vigilaré como si fuera mío», le dijo con una calidez que le trajo, por un segundo, un respiro. Daniel corrió por los pasillos hasta la salida trasera del hospital. La lluvia lo empapó al instante, pero no le importó. Bajó las escaleras hacia el estacionamiento con el corazón golpeándole el pecho. Y ahí estaba Lucía, dentro de su coche, con los ojos clavados en el retrovisor. La luz del interior apagada. Apenas respiraba. Cuando lo vio llegar, bajó el vidrio apenas unos centímetros. «¿Viste algo?», preguntó él, agachándose junto a la ventanilla. «Se escondió detrás de un camión cuando entré. No lo vi más, pero sentí que me observaba. Te juro, Daniel, te juro que era él». Daniel miró a su alrededor. Todo parecía normal, salvo por el silencio. Un silencio antinatural para un estacionamiento de hospital. «Sal del coche. Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. Lucía dudó por un segundo, luego salió, temblando. Daniel la envolvió con su chaqueta y la llevó con paso rápido hacia su camioneta. «No podemos quedarnos aquí. Si Julián está cerca, lo mejor es movernos cuanto antes». «¿Y Matías?» «Está protegido. Confía en mí». Subieron al vehículo y arrancaron. Daniel se desvió por una ruta alterna, evitando las avenidas principales. Conducía con una sola mano. La otra, apretaba la pierna de Lucía suavemente, como diciendo «estás a salvo». «¿Crees que nos estás siguiendo ahora?», preguntó ella, girándose con nerviosismo. «No lo sé. Pero si lo hace, esta vez no vamos a escondernos. Voy a enfrentarlo, Lucía». Ella lo miró con miedo. «No quiero perderte. No me vas a perder. Solo voy a recuperarlo todo. Él no se va a detener. Tiene influencia, tiene gente. Tiene poder. Yo tengo la verdad. Y a ti. Y a nuestro hijo. Eso me basta». Lucía bajó la mirada, llorando en silencio. Apoyó la cabeza en su hombro. Daniel soltó el volante un instante para abrazarla con fuerza, sin dejar de conducir. «Nunca más voy a dejarte sola. Nunca más». Llegaron a la clínica, un edificio discreto, sin rótulos visibles, alejado del centro. La doctora, una mujer mayor de rostro amable, los recibió con un gesto rápido. «Ya los esperaba.
Tenía todo listo: una habitación privada, asistencia especializada, seguridad básica. Sin cámaras. Sin registros abiertos al público. Aquí estará bien, les aseguró. Nadie podrá entrar sin autorización directa mía. Lucía respiró por fin. Apretó la mano de Daniel como si acabara de subir desde el fondo del mar. Gracias por todo esto. Gracias a ti por no rendirte, respondió él. Esa noche, se quedaron en la habitación, los tres. Matías fue trasladado con cuidado. No se despertó. Daniel durmió en una silla junto a la cama, Lucía acurrucada a su lado. El corazón aún alerta, pero el cuerpo, al fin, en calma. Pero mientras dormían, sin saberlo, Julián también había recibido una llamada. Una voz al otro lado del teléfono, informándole con precisión: ya no están en el hospital. Lo movieron a otra clínica. Tengo la dirección. Y Julián, con su sonrisa torcida, respondió con frialdad: perfecto. Entonces es hora de acabar con el juego. Porque para él, no era una familia. Lucía estaba en la puerta, apoyada contra el marco, con una taza de café en las manos. Lo miraba. No decía nada. Solo lo miraba como si aún no creyera que él estaba ahí, que era real, que había regresado, y que esta vez, no se iba. No me acostumbro, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Daniel levantó la vista. ¿A qué? A esto. A verte ahí, junto a él. A no estar sola, respondió, con una mezcla de alivio y culpa. Me acostumbré tanto a cargar todo yo, que ahora no sé cómo soltarlo. Entonces no lo sueltes todo de golpe, dijo él, sonriendo suavemente. Hazlo de a poco. Yo sabré recibirlo. Lucía caminó hacia él, se agachó junto a la silla y apoyó su cabeza en su hombro. Nunca imaginé que podrías querer quedarte, después de todo lo que te oculté. No estoy aquí por lo que pasó, Lucía. Estoy aquí por lo que somos ahora. Y por lo que podemos ser, si no dejamos que nos lo arrebaten. Ella cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentirse segura. Solo un momento. Pero el instante se rompió con un golpe seco en la puerta principal de la clínica. Ambos se tensaron al mismo tiempo. El sonido fue fuerte, autoritario. Un segundo después, otro golpe. Esta vez, con palabras. Abre la puerta. Revisión judicial por irregularidades sanitarias. Gritó una voz grave desde afuera. Daniel se levantó de golpe. Miró a Lucía. Ella se puso de pie también, con el rostro completamente pálido. No, no puede ser, susurró. No tienen derecho. No sin una orden real. Es Julián, dijo Daniel con voz seca. Está usando sus conexiones para disfrazar esto de inspección. Pero no viene por la clínica. Viene por nosotros. Lucía se llevó la mano al pecho, con el corazón latiendo fuera de control. ¿Y si entran? ¿Y si se lo llevan? Daniel se acercó a la cama. Matías se despertaba poco a poco, con los ojos entreabiertos. Papá, murmuró. ¿Qué pasa? Nada, hijo, dijo Daniel, acariciándole el cabello. Solo un poco de ruido. Pero estás bien. Vas a estar bien. ¿Me lo prometes? Daniel lo miró con los ojos llenos de emoción. Te lo prometo. Cueste lo que cueste. Volvió hacia Lucía y la tomó por los hombros. Necesito que te quedes con él. No abras la puerta. No respondas. Yo voy a hablar con ellos. ¿Y si te hacen daño? No pueden. No legalmente. Y si lo intentan, tendré lo que necesito para denunciarlos. Lucía le sostuvo la mirada, desesperada. No quiero perderte, Daniel. No me vas a perder. Pero necesito que seas fuerte. Como siempre lo fuiste. Esta vez, solo un poco más.
Él salió al pasillo mientras Lucía cerraba la puerta de la habitación por dentro. La tensión en el aire era insoportable. En la recepción, dos hombres de traje oscuro acompañaban a un funcionario que mostraba una carpeta. La doctora de la clínica, pequeña pero firme, intentaba interponerse. Aquí no hay ninguna orden oficial. Esta es una institución privada, con todos los papeles en regla, decía con voz temblorosa pero decidida. Daniel se plantó frente a ellos. ¿Cuál es el motivo real de su presencia? El hombre de traje le lanzó una mirada condescendiente. Estamos haciendo una inspección. Hemos recibido denuncias de que aquí se esconde a un menor sin custodia legal adecuada. Daniel rió. Una risa amarga. Sin humor. ¿Denuncias anónimas? ¡Qué conveniente! ¿Usted es el señor Márquez? Sí. Padre biológico de Matías Hernández. Su madre y yo estamos presentes, con plena capacidad legal. Si hay alguna acusación, que presenten una orden judicial. Si no, les pido que se retiren de inmediato. Uno de los hombres dio un paso al frente. ¿Está seguro de querer enfrentarse al sistema otra vez? Usted ya sabe cómo funciona esto. A veces los errores se repiten. Daniel lo miró directo a los ojos, con una calma peligrosa. También sé cómo funciona la verdad. Y esta vez, la tengo de mi lado. El silencio se tensó entre ellos. La doctora alzó la voz. He llamado a mi abogado. Si no presentan una orden válida en los próximos 5 minutos, presentaré cargos por allanamiento. Los hombres intercambiaron una mirada. El líder suspiró con arrogancia, como si se sintiera por encima de todo. No será la última vez que nos vean. Eso espero, respondió Daniel. La próxima vez, traigan pruebas. Salieron. Daniel se quedó ahí, respirando hondo. Solo cuando escuchó cómo se cerraba la puerta principal tras ellos, sus piernas cedieron por un segundo. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Pero no lloró. Volvió a la habitación. Lucía corrió a abrazarlo. No necesitaba explicaciones. Lo había visto todo desde la rendija de la puerta. ¿Nos van a dejar en paz? No lo creo, dijo él, sin rodeos. Pero ya no vamos a huir. Vamos a pelear con todo. ¿Y si intenta quitármelo? ¿Si va a una corte? Daniel se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos. Entonces iremos nosotros primero. Vamos a llevar el caso ante la justicia. Vamos a demostrar que Matías es nuestro. Que estamos juntos. Que él es un monstruo disfrazado. Lucía asintió. Ya no había miedo en sus ojos. Solo decisión. ¿Y si me caigo? Daniel sonrió. Entonces yo te levanto. Como tú lo hiciste conmigo. La guerra ya no era silenciosa. Ahora era abierta. Y ellos, por primera vez, estaban listos para luchar. Daniel estaba en la habitación contigua, en la misma silla de madera desde hacía horas, con una carpeta abierta en su regazo y una computadora portátil encendida frente a él. Las manos le temblaban, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantenerse sereno. Frente a él, un documento recién impreso vibraba con cada respiración, un acta legal. Era la primera jugada de su contraataque. Lucía apareció en el umbral, envuelta en una manta. Tenía la cara pálida, pero sus ojos ardían. No puedo dormir, confesó. Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. Pienso que va a volver a golpear esa puerta, y esta vez, no se va a ir. Daniel dejó los papeles sobre la mesa y se acercó. No va a tocarte, Lucía. No mientras yo respire. Ella lo miró con los labios temblando. ¿Y si no alcanza? ¿Y si el sistema vuelve a fallar, como lo hizo contigo? Julián no solo tiene contactos. Tiene poder. Tiene miedo de que lo expongas.
Y cuando un hombre como él tiene miedo, destruye. Daniel acarició su rostro, lento. Por eso tenemos que ser más rápidos. Mañana vamos a ir al tribunal familiar. Voy a reconocer legalmente a Matías como mi hijo. Voy a firmar el acta de paternidad. Tengo un abogado dispuesto a ayudarnos. Vamos a dejar constancia de que tú y yo somos sus padres y que él no tiene ningún derecho sobre ninguno de ustedes. Lucía lo miró, incrédula. ¿Estás seguro? Más que de nada en mi vida. ¿Y si él se presenta? ¿Y si intenta desacreditarte? Entonces le daré la pelea cara a cara. Pero esta vez, con pruebas. Con la verdad. Con el respaldo de alguien que no piensa volver a perder. Ella se sentó en la silla, agotada. Se cubrió la boca con la mano, temblando. ¿Cómo puedes ser tan fuerte después de todo lo que te hicieron? Daniel se arrodilló frente a ella. Porque ya no estoy solo. Porque ahora tengo algo que vale más que cualquier dolor, que cualquier condena injusta, que cualquier caída. Tengo a Matías. Te tengo a ti. Eso me lo devolvió todo. Lucía rompió en llanto. Un llanto silencioso, profundo, como si estuviera soltando años de angustia contenidos en una sola noche. ¿Y si perdemos? Susurró. Daniel tomó su rostro entre las manos, sin apartar la mirada. Entonces lo habremos dado todo. Pero no vamos a perder. Porque ya empezamos a ganar el día que dejamos de escondernos. El silencio volvió a abrazarlos por un momento. Luego, el celular de Daniel vibró. Un mensaje. Tienes hasta mañana para desaparecer. O la próxima vez no tocaremos la puerta. Lucía leyó el mensaje por encima del hombro de Daniel. Su cuerpo se tensó. Es él, dijo, con un hilo de voz. Es Julián. Daniel borró el mensaje. Luego se levantó y caminó hasta su maleta. Sacó un grabador pequeño, de esos antiguos, con una cinta nueva ya colocada. Quiero que escuches algo. Lo encendió. De inmediato, la voz de Julián, grabada durante su llamada anterior, resonó en el cuarto. Sabes con quién te estás metiendo, no tienes idea del poder que puedo usar contra ti. Contra ellos. No me importa ese niño. Solo quiero que desaparezcan. Lucía lo miró como si no pudiera creerlo. ¿Lo grabaste? Sí. Y no solo eso. Tengo otros archivos. Las transferencias de dinero que hizo desde cuentas falsas. La carta firmada por la enfermera que falsificó su firma y que ya aceptó declarar. Todo está listo. Lucía cubrió su boca con ambas manos. Dios mío, vamos a sacarlo de su trono, dijo Daniel, con los ojos ardiendo. Pero lo vamos a hacer a la luz del día. Sin venganza. Solo con justicia. ¿Y si él no juega limpio? Daniel la miró con una calma que no había tenido nunca. Entonces estoy dispuesto a ensuciarme, por ustedes. Lucía se arrojó a sus brazos, sin contenerse más. Ya no lloraba de miedo, sino de alivio. Porque por primera vez en años, no estaba sola. Porque por primera vez, alguien estaba dispuesto a llegar al final del camino con ella, sin importar el precio. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana otra vez. El mismo número. La misma hora en que, semanas atrás, un desconocido detuvo su coche bajo la lluvia para ayudar a una mujer varada en la carretera. En la habitación contigua, Daniel ayudaba a Matías a vestirse. El niño ya estaba mejor, más fuerte, y aunque aún necesitaba revisiones médicas, había recuperado esa chispa en la mirada que lo hacía parecer invencible. ¿A dónde vamos?, preguntó Matías, mientras Daniel abrochaba su chaqueta. A hacer algo muy importante, campeón, respondió con una sonrisa. Vamos a decirle al mundo que somos una familia. Matías frunció el ceño, curioso. ¿Y eso se dice con palabras? Daniel se agachó para mirarlo a los ojos. A veces sí.
A veces, con valentía. Lucía entró en ese momento. Llevaba un abrigo largo, y su cabello atado. Tenía el rostro serio, pero en sus manos temblorosas se notaba la tormenta interna que cargaba. «Ya están aquí», dijo. «El abogado, y también la doctora que nos ayudará a presentar la declaración médica. ¿Está todo listo?» Daniel asintió. Se levantó. Tomó la mano de Matías con una, y la de Lucía con la otra. «Vamos juntos. Pase lo que pase, nadie nos separa». En el juzgado, el ambiente era tan frío como el mármol del suelo. Las paredes altas, las luces blancas, el eco de los pasos. Todo parecía diseñado para intimidar.